En este video se va a mostrar la manera de trabajar con el programa de simulación SimulIDE. Esta es la pantalla que nos aparece cuando abrimos el programa. En la parte izquierda tenemos todos los elementos que se pueden añadir: el probador, el voltímetro, el amperímetro, frecuencímetro, osciloscopio, las fuentes de voltaje, los switches que tenemos disponibles, los elementos pasivos, resistencias, capacitores, los elementos activos, los diodos, amplificadores, transistores, los elementos que tenemos de salida, el LED, la barra de LED, la matriz de LEDs, el display de 7 segmentos, algunos motores con motor a paso, servo motor y una salida de audio. Después tenemos los micros o los microcontroladores, el PIC, el AVR, el Arduino y algunos sensores. Después tenemos la parte de todas las compuertas lógicas o los circuitos lógicos. Y finalmente otros que nos permiten poner texto, rectángulos, elipses, líneas, etc. En el caso de este video, lo que vamos a hacer es la forma de hacer una simulación de un programa previamente creado en el MPLAB-X y que lo vamos a simular con un PIC, el cual será el PIC 16F886. Vamos a ver la manera en la cual se crea el circuito y cómo se carga el programa para la simulación. Primero tenemos que buscar el circuito de mi controlador que vamos a utilizar. Por eso vamos a la parte donde dice micros y observamos que tenemos un apartado que dice PIC, otro que dice AVR, uno más que dice Arduino y otro de sensores. Aquí le damos doble clic para expandir el apartado de PICs y aquí tenemos toda la familia de PICs que tenemos disponibles. En nuestro caso es el 16F, por lo tanto le damos clic a 16F, doble clic. Observamos todos los micros que están disponibles. Son todos estos los que tenemos disponibles de esta familia para simular. En nuestro caso es el PIC 16F886. Entonces le damos clic con el ratón y sin soltarlo lo arrastramos para colocarlo en el área de trabajo, que es toda esta parte que tenemos en la cuadrícula amarilla. Este es el micro que vamos a utilizar. En el caso del programa que vamos a simular, va a ser el parpadeo de un LED, el cual va a ser conectado a la terminal B0, a la patita de B0. Ahí vamos a colocar un LED, que es este. Le damos clic, lo arrastramos y lo colocamos próximo a la terminal B0. Ahora, cuando colocamos un LED, hay que recordar que siempre hay que poner un elemento de protección para evitar que se queme el LED, que en este caso es una resistencia. Nos desplazamos, encontramos resistor y lo arrastramos. Entonces ya lo tengo aquí. Este resistor lo voy a girar para que quede en forma vertical, y para hacer eso lo selecciono. Cuando está seleccionado aparece en gris y con el botón derecho del ratón le doy clic para que aparezca este menú contextual o este menú flotante. En el menú flotante pues tenemos la opción de copiar, de borrar, ver las propiedades, rotar en sentido de las manecillas del reloj, rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, rotar 180 grados, hacer una imagen horizontal y hacer una imagen vertical. En este caso le voy a decir que se rote en sentido de las manecillas del reloj y ya lo tengo así. Lo selecciono y lo muevo a la posición que quiero que quede. Ahora, este resistor es de 100 ohms. Normalmente el que tenemos que poner es 220 ohms. Entonces hay que modificar el valor de resistencia. Entonces para esto lo seleccionamos y nos vamos acá a la parte donde dice propiedades. Aquí en propiedades le damos clic y nos va a aparecer los parámetros de este
resistor, donde dice el identificador, resistor 3, se muestra el identificador, en este caso es false, no se presenta la resistencia en la unidad y si se muestra el valor de resistencia. Entonces en este caso sí se muestra. Entonces quiero modificar el valor de la resistencia, aquí donde dice 100 le doy doble clic y ya me da la opción de modificar. Aquí le pongo 220, en la unidad le dejo ohms. Si quisiera modificarlo, pues simplemente le doy doble clic y modifico la unidad. Entonces de esa manera en el circuito, si observamos, ya cambió a 220 ohms. Ahora aquí lo que me falta es hacer las conexiones. Entonces para esto simplemente pongo el cursor en el punto donde quiero hacer la unión, le doy clic y luego simplemente arrastro el cursor hasta donde quiero que termine la unión, donde le vuelvo a dar clic de esa manera. Entonces ahora unimos de este punto a este punto, le doy clic aquí, lo arrastro, bajo y llego al otro punto y ya lo tengo la conexión. Ahora para terminar la conexión de la resistencia, voy a agregar otro elemento indispensable, que en este caso es la tierra. Entonces la tierra la coloco aquí, igual como lo hicimos anteriormente, unimos de este punto a este punto y ya lo tengo. Entonces recordar, para hacer conexiones muevo el cursor al punto donde quiero iniciar la conexión, le doy enter con el botón derecho, arrastro con el ratón hasta el otro punto donde quiero hacer la conexión y vamos a dar clic en el punto donde quiero terminar la conexión. Entonces de esta manera ya tengo mi microcontrolador, tengo el elemento de salida que es el LED y la resistencia. Ahora nada más me falta cargar el programa que voy a simular. Entonces para hacer esto le doy clic con el botón derecho, me aparece el menú flotante donde tengo las siguientes opciones. Me dice cargar el firmware, que es el programa que vamos a utilizar para hacer la simulación, recargar el firmware, cargar el dato a la memoria EEPROM, salvar el programa de la memoria EEPROM, abrir el monitor serial, cerrar el monitor serial, abrir el puerto serial, cerrar el puerto serial, copiar, remover las propiedades, las rotaciones y las imágenes. Entonces en este caso a mí lo que me interesa es cargar el programa a simular, que es el loadfirm. Entonces le damos clic ahí y ahora me presenta esta ventana donde tengo que hacer la búsqueda del programa. En este caso ya lo tengo creado o ya lo tengo seleccionado. En este caso vamos a mostrar cómo se buscaría. En el MPLAB se crea una carpeta con el proyecto que he creado. Me va a aparecer con el nombre que yo le asigne. En este caso pues le puse P1 LED parpadeo. Es una carpeta que el mismo MPLAB crea. Nosotros no tenemos que hacer nada ahí, simplemente buscamos la carpeta y entramos en ella. Al entrar en ella nos aparecen estas carpetas. Este es el programa que me crea el MPLAB. Cuando ya lo he compilado, ya lo he creado, debo de ir a la carpeta dist y en esta carpeta está tfaw, a la cual entramos, y dentro de esta carpeta está la carpeta de producción o producción, también entramos y aquí van a aparecer todos estos programas. Todos estos programas los crea el MPLAB, de los mapas, el listado, la salida, etcétera. Aquí los que nos interesa es este programa es el que utilizamos para hacer la simulación, que si tuviéramos físicamente en el controlador usaríamos para programarlo con el programador de microcontroladores. Entonces lo seleccionamos, le damos a abrir y ya tengo creado o cargado, mejor dicho, el programa en mi microcontrolador. Entonces lo único que me restaría aquí hacer es la simulación. Este botón es el que inicia la simulación. Le damos clic
y observamos que el microcontrolador manda la instrucción o las órdenes para que el LED parpadee. Cuando queramos terminar la simulación, simplemente vamos nuevamente al botón que tenemos aquí, le damos clic y se detiene la simulación. Entonces ese es el proceso para empezar a trabajar con el SimulIDE. Posteriormente se estarán subiendo más videos con ejemplos sencillos de cómo se va a ir trabajando con el SimulIDE para simular las prácticas. Gracias.